Entonces, como digo, lo que vamos a ver hoy es, primero hablaremos un poquito de cómo meter una caché en el servidor y qué es eso de una caché, ¿vale? Lo vamos a ver un poco por encima, no me quiero meter en mucho detalle, aquí habría mucho de lo que hablar, ¿vale? Muchos tipos diferentes de caché que podríamos meter. Vamos a ver simplemente un ejemplo sencillo con Spring, ¿vale? Para habilitar la caché para nuestro servidor, y vamos a ver de qué nos puede servir esa caché. Y luego hablaremos de balanceadores de carga, ¿vale? Y cómo tener múltiples instancias, ¿vale? O múltiples ejecuciones de nuestra aplicación sirviendo contenido, ¿vale? Para permitir básicamente cuando tenemos tráfico muy alto, ¿vale? Entonces vamos a poner un balanceador delante de nuestros servidores que va a repartir la carga entre nuestros diferentes servidores, ¿vale? Valga la redundancia. Y veremos cómo esa carga podemos utilizar diferentes tipos de algoritmos para distribuir esa carga, ¿vale? Bueno, ¿qué es vamos a hablar de cachés. ¿Qué es una caché? ¿Vale? Pues una caché básicamente es un almacén de datos en memoria, ¿vale? Esto es importante porque lo que queremos con una caché es conseguir velocidad, que nos permite servir rápidamente contenido que ha sido cargado de disco o de una base de datos, ¿vale? O que ha requerido un tiempo considerable, ¿vale? De generar ese contenido, ¿de acuerdo? Entonces, normalmente, si hay acceso a disco, pues eso es bastante más costoso, ¿vale? Que acceso a memoria. Y si hay acceso a una base de datos, normalmente también, porque la consulta, aparte de la latencia en la conexión entre el servidor y la base de datos, la consulta también lleva su tiempo, ¿vale? Entonces, en general, cuando detectamos que hay ciertos tipos de consultas o que ciertos recursos que se acceden habitualmente en disco son costosos en tiempo, pues nos puede interesar meter una caché, ¿vale? Lo que hacemos es que la primera vez que vamos a por el recurso, ya sea una consulta de la base de datos que nos da una serie de resultados, o ya sea, por ejemplo, una imagen en el disco, lo guardamos en la caché. La siguiente vez que vamos a por ese mismo recurso, miramos a ver si está ya en la caché primero, ¿vale? Y si está en la caché, se sirve desde la caché, ¿vale? Entonces, la caché al final, básicamente lo que es como si fuera un mapa de Java, ¿vale? O sea, un conjunto de pares clave-valor. A una clave le asociamos un valor, por ejemplo, al nombre de un fichero, de una imagen, le asociamos un valor que es, pues, la imagen en formato binario, ¿vale? De forma que la siguiente vez que se venga a pedir la imagen, devolvemos directamente el valor que tenemos asociado en la caché, ¿bien? O la clave puede ser una consulta que estamos haciendo, los parámetros de la consulta, y el valor, el resultado de esa consulta, ¿bien? Entonces, al final, lo que me permite la caché es realizar las mismas consultas en la base de datos o acceder al mismo fichero una y otra vez, sin que nos penalice el que ese fichero esté en el disco o esa consulta tarde, ¿vale? O sea costosa de realizar, ¿vale? Porque al final, la primera vez sí que nos va a producir una penalización en tiempo porque tengo que ir a por los datos, pero las siguientes veces ya los datos están en memoria en la caché y se sirven directamente desde la caché, ¿bien? Entonces, generalmente, como digo, este tipo de cachés se implementan como base de datos en memoria de tipo clave-valor, ¿vale? Entonces hay cachés más ligeras y cachés mucho más potentes, ¿eh? La caché además puede ser un servicio autónomo, ¿vale? Externo a mi aplicación, quizá incluso corriendo en su propia máquina, sobre todo, por ejemplo, si tenemos balanceo de carga, ¿vale? Y entonces en este caso podemos estar hablando de software como Memcached o Redis, ¿vale? Este tipo de software normalmente se pone delante del servidor web, ¿vale? Y lo que hace es cachear los resultados de las peticiones que se le hacen a ese servidor web, ¿vale? Entonces, ciertas peticiones las configuramos para que este software las cachee, ¿vale? Puede ser también un servicio que ejecuta la propia aplicación, ¿vale? En nuestro caso, la propia máquina virtual Java en la que vive nuestra aplicación, como por ejemplo Hazelcast o eCaché, ¿vale? Entonces, estos serían, por así decirlo, bueno, no por así decirlo, estos serían jars, ¿vale? O dependencias de nuestro proyecto que se arrancarían junto con nuestra aplicación, ¿vale? Y que yo podría invocar métodos en esas librerías para guardar cosas en la caché, ¿eh? El servidor web en ocasiones también puede, con ciertas limitaciones, usarse como caché, ¿vale? Es decir, los servidores más habituales, que son Apache o Nginx, ¿vale? Pues tienen también cierta funcionalidad de caché, ¿vale? Y permiten cachear valores, ¿de acuerdo? Una cosa importante de una caché, ¿vale? Hemos hablado de la funcionalidad de guardar datos en la caché, ¿vale? Y de servir los datos de la caché si es que están ahí. Pero claro, esos datos en algún momento pueden dejar de ser válidos, ¿vale? Si es un fichero estático en disco, bueno, pues es raro que cambie, ¿bien? Pero si es, por ejemplo, el resultado de una consulta a la base de datos,
pues si cambian los datos de la base de datos, quizá cambie el resultado de la consulta, ¿vale? Entonces, los datos que cacheamos en la caché, necesitamos un mecanismo para poder invalidarlos, ¿de acuerdo? Entonces, toda caché permite guardar datos en la caché, pero también permite invalidar datos de la caché, una vez que detectamos que esos datos ya no son válidos, ¿de acuerdo? Cuando se invalidan datos de la caché, ¿vale? Ese dato desaparece de la caché y la siguiente vez que se pida el dato, nuevamente hay que ir a buscarlo, o bien al disco, o bien a la base de datos, ¿vale? O al sitio de donde haya salido. Bien. Entonces, tan importante es saber qué cosas queremos cachear, ¿vale? Típicamente cosas que son realmente costosas, como saber cuándo tenemos que invalidar esos datos que tenemos en la caché. Las dos cosas son claves, ¿vale? Porque si no, podríamos estar sirviendo datos obsoletos desde la caché, ¿vale? Cuando el contenido de la base de datos ya ha cambiado, resulta que tengo datos en la caché que están obsoletos y la aplicación está sirviendo datos obsoletos de la caché, ¿vale? Entonces, el problema que tienen las cachés es que es responsabilidad del programador, ¿vale? Gestionar los datos que se van a almacenar en la caché. Esto no es transparente. Yo tengo que decidir qué quiero guardar en la caché, ¿vale? Cuándo quiero guardarlo y cuándo quiero invalidarlo, ¿vale? Bueno, Spring tiene soporte para cachés, ¿vale? Ahí tenéis un enlace donde tenéis documentación sobre este soporte, y además desde la versión 4.1 del framework de Spring implementa además el estándar de cachés de Java, que es el JSR 107, ¿vale? Entonces tenemos las anotaciones para cachés propias de Spring, ¿vale? Pero también tenemos las anotaciones para cachés de JSR 107, ¿vale? Y ellos lo que hacen es hacer compatibles sus anotaciones con el estándar, ¿vale? Entonces, esto es lo que os hablaba, lo que os habla en ocasiones. Hay una necesidad, que es el soporte para cachés. En Java se monta un comité para empezar a estudiar cómo estandarizar eso en una aplicación web Java, pero mientras se deciden, ¿vale?, a hacer una especificación pública, pues tenemos que usar cachés. Entonces lo que hacen los frameworks es implementar el mecanismo de cachés, pues un poco como les parece a ellos razonable, ¿vale? Luego, cuando sale el estándar, pues en el caso de Spring lo que hacen es hacerse compatibles con el estándar, soportando las anotaciones que ha definido el estándar para la gestión de cachés en aplicaciones web Java, ¿vale? Entonces, básicamente en Spring conviven la especificación de cachés del propio Spring, ¿vale?, y la especificación de cachés del estándar, que ya está disponible, que es el JSR 107, esto para que lo sepáis. Entonces, ¿cómo cacheamos con Spring? ¿Vale? Bueno, pues básicamente lo que hacemos es anotar métodos con ciertas anotaciones, de forma que el resultado de esos métodos, si yo utilizo la anotación cacheable, por ejemplo, el resultado del método se introducirá en la caché, ¿vale? Yo no sé cómo. Spring hace su magia, ¿vale? Y al final coge el gestor de cachés, ¿vale?, y le mete el dato en la caché, ¿de acuerdo? Lo que sí que tengo que hacer yo explícitamente es decidir qué método es el que quiero que se cachee, ¿vale? Entonces, la primera vez que se ejecuta el método, lo que hace Spring es irse a mirar a la caché, ¿vale?, ver si ya se ha guardado el resultado de ese método en la caché, ¿vale? Si es así, lo devolvería directamente en la caché, y si no hay una clave asociada a la ejecución de este método en la caché, entonces se ejecuta el método, ¿vale?, y el resultado lo inserta en la caché, ¿vale?, asociado al nombre del método, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente, ¿cómo sería el mecanismo de funcionamiento? Entonces, si el método se vuelve a invocar con los mismos parámetros, ¿vale?, porque los parámetros forman también parte de la clave, es decir, que yo tengo un método A, ¿vale?, con un parámetro de tipo entero, y lo llamo con los valores 1, 2 y 3, ¿vale?, se me generan tres claves en la caché: el método A invocado con el parámetro 1, el método A invocado con el parámetro 2 y el método A invocado con el parámetro 3, ¿de acuerdo? El parámetro forma parte de la clave, ¿vale?, porque evidentemente diferentes valores de parámetros del método me pueden producir diferentes resultados y quiero cachear los diferentes resultados, ¿de acuerdo? Bueno, el mecanismo en el que se generan las claves se puede modificar, se puede tunear, pero no vamos a entrar aquí en ello. Entonces, como digo, si el método se vuelve a invocar con los mismos parámetros, Spring lo primero que hace es mirar en la caché, porque el método tiene la notación cacheable. Entonces esto le dice a Spring que lo primero que tengo que hacer es mirar en la caché. Si ya hay una clave para este nombre de método y estos parámetros con los que se está ejecutando el método, lo que se hace es devolver el valor asociado a esa clave, ¿vale? Y ya está. Entonces el método no se ejecuta, ¿vale? Mientras no se invalide esa clave, el método no se vuelve a ejecutar, ¿de acuerdo? Entonces esto nos permite, pues, servir de manera muy rápida el contenido, el resultado de la petición, ¿vale?
todo tiene un coste para el programador, porque yo tengo que decidir dónde pongo las anotaciones, ¿vale? Y también un coste en memoria, porque la caché son datos en memoria, ¿vale? Entonces, si la caché vive con la aplicación, la máquina donde se está ejecutando la aplicación tiene que dimensionarse de tal manera que dé soporte al tamaño estimado que yo considere que pueda llegar a tener mi caché. Entonces, esto es importante, ¿vale? Entonces ahí ya pues hay mecanismos también para limitar los tamaños de la caché, ¿vale? Para que no se nos vaya de madre y no tengamos problemas de memoria, porque la caché está pidiendo cada vez más y más y más espacio en memoria, ¿vale? Entonces hay veces que yo prefiero ir a buscar los datos a disco o hacer las peticiones a la base de datos antes de dejar que la caché llegue hasta un punto que me tire abajo la máquina porque me quede sin memoria, ¿vale? O la aplicación, vamos, en este caso, ¿de acuerdo? Vamos, en el caso de Java, si la máquina virtual no es capaz de reservar memoria, explota, ¿vale? Y se cierra con un error y la aplicación muere. Bueno, entonces esto es un tema que hay que controlar, ¿vale? Bueno, hay ciertos detalles para poder anotar métodos con la anotación cacheable, ¿vale? Como por ejemplo que los argumentos deben implementar correctamente, ¿vale? Los métodos hashcode e equals, ¿vale? Estos métodos son claves. Bueno, estos métodos son de una importancia trascendental para poder generar correctamente las claves del mapa clave-valor, ¿vale? Que es al final lo que es la caché, ¿vale? Un mapa clave-valor. Bueno, entonces, para que se puedan generar las claves correctamente, el método hashcode y el método equals de los parámetros del método, ¿vale? Tienen que estar implementados de manera correcta. Entonces, si son clases externas, pues típicamente estarán implementados correctamente. Si uso string, la clase string implementa el hashcode y el equals de manera correcta. Pero si es una clase mía que yo he definido, pues tengo que redefinir estos dos métodos para darles una implementación adecuada, ¿vale? A lo que requiere mi clase, ¿vale? Que se puedan generar claves sin colisiones, etcétera, etcétera. No voy a meter en más detalles aquí, ¿vale? Para cosas de estas relacionadas ya más con detalles de Java, hay un libro que es estupendo, que es el Effective Java, ¿vale? De Joshua Bloch. O sea, es el libro de referencia para cualquier programador Java, ¿vale? Entonces, como decía, también puedo proporcionar yo un generador de claves, ¿vale? De forma que se utilice mi generador de claves en lugar de intentar Spring generar las claves automáticamente, ¿bien? Vale, con esto ya yo puedo decidir, ¿vale? O decirle a Spring qué métodos quiero que, o mejor dicho, los resultados de qué métodos quiero yo que me introduzca en la caché, ¿vale? Ahora está el tema de invalidar la caché, que hemos dicho, es decir, tengo que decidir también cuándo eso que se ha metido en la caché deja de ser válido, ¿vale? Para eso tengo la notación caché evict, ¿vale? Que nuevamente es una notación para métodos, es decir, es una notación que se pone en los métodos que yo considere que invalidan la caché. Entonces, por ejemplo, imaginaros que yo estoy cacheando el resultado de un método que hace una consulta a la base de datos. Bueno, pues si yo introduzco nuevos datos en la base de datos, ese puede ser un momento adecuado para invalidar la caché, ¿vale? Si alguien guarda algo nuevo en la base de datos, a lo mejor es el momento de invalidar la caché. Imaginaros que yo cacheo el resultado del método getAnuncios, me devuelve todos los anuncios que tengo en la base de datos. Lo cacheo, ¿vale? De forma que las siguientes veces se devuelva desde la caché. Cuando inserte un nuevo anuncio, esa lista ya no es válida, ¿vale? Entonces, el método de insertar un nuevo anuncio es un buen candidato para invalidar la caché. Que se borre toda la lista que había guardado en la caché y que la siguiente vez se vuelva a pedir la lista entera porque hay un nuevo anuncio más en la base de datos, ¿vale? Puedo eliminar una clave concreta, ¿vale? O bien puedo eliminar todas las entradas a la vez, ¿vale? La caché entera. Y bueno, luego tengo una notación que es caché put, que es una notación también para métodos y que es un poco una mezcla entre cacheable y caché evict, ¿vale? Lo que hace caché put es que en lugar de invalidar una clave, actualiza la clave, ¿vale? Si yo sé que cierta entrada de la caché la puedo actualizar con el resultado de la invocación del método, puedo utilizar caché put de forma que cuando se invoque el método se actualice la clave. Por ejemplo, en el método insertar que hablábamos antes, de insertar un nuevo anuncio, ¿vale? Podría decir, oye, cuando te inserten un nuevo anuncio, me actualizas la clave de anuncios, de la lista de anuncios de la caché, ¿vale? Puedo hacer cosas de este estilo. El problema es que, bueno, para yo poder hacer eso, el resultado del método, ¿vale? Tiene que ser compatible con lo que yo tengo guardado asociado a la clave en la caché, ¿vale? Te vamos a ver
un ejemplo, ¿vale? Que os he preparado y que os he subido al campo virtual, que es el ejemplo 2, que es con el que estamos trabajando, con caché, ¿vale? Entonces, en este ejemplo tenemos los siguientes recursos. Tenemos una API REST, ¿vale? Que responde a peticiones GET en /anuncios, ¿vale? A peticiones POST en /anuncios para insertar un anuncio y a peticiones GET en /anuncios /asunto para buscar un anuncio en base a su asunto. ¿Correcto? Estas son las 3 peticiones REST que tenemos en nuestra aplicación, ¿vale? ¿Qué peticiones consideráis que podríamos cachear de las 3 que tenemos aquí? ¿Cuáles son candidatas a ser cacheadas? La primera me devuelve la lista de todos los anuncios que haya. La segunda me inserta un nuevo anuncio en la base de datos. Y la tercera me devuelve todos los anuncios que tengan un determinado asunto, ¿vale? Bueno, mejor dicho, me busco un anuncio por su asunto. La primera y la última. La primera y la última son buenas candidatas a ser cacheadas, ¿vale? La primera me devuelve toda la lista de anuncios, ¿de acuerdo? Entonces, si lo pido n veces, no hace falta que me vaya n veces a la base de datos, ¿vale? Puedo guardar la lista y servirla desde la caché. Y la última también, ¿vale? Si me busca un anuncio dado un determinado asunto, esta búsqueda no es compleja, pero imaginaros que fuera una búsqueda más compleja, pero a lo mejor me interesa cachear el resultado de esa búsqueda, ¿vale? Si se va a repetir muchas veces, para no tener que ejecutar esa consulta continuamente contra la base de datos, ¿vale? Entonces, efectivamente, get anuncios y get anuncio /asunto son 2 candidatas a ser cacheadas. ¿Dónde consideráis que deberíamos poner nuestra anotación caché evict para anular la caché? En el post /anuncios. Cuando yo inserto un anuncio, la lista de anuncios, es decir, lo que me devuelve get /anuncios, evidentemente cambia, porque hay un nuevo anuncio que hay que añadir a la lista, así que tengo que invalidar la caché, eso seguro, ¿vale? Y el resultado asociado a /anuncios /asunto, pues puede que cambie o puede que no, pero como no lo sé, tendré que invalidarlo también, porque me insertan un nuevo anuncio con el mismo asunto que otro que ya había, pues evidentemente lo que tenía en la caché para la petición a /anuncios /asunto ya no vale, ¿de acuerdo? Entonces, al final tengo que invalidar toda la caché porque seguro que me ha cambiado la lista de anuncios, pero a lo mejor también me han cambiado los anuncios que tienen un determinado asunto, ¿vale? Porque si coincide que me inserta un anuncio con ese asunto, pues tengo que invalidar esa parte de la caché también, ¿vale? Así que invalido todas las entradas de la caché, ¿vale? Porque no puedo garantizar que ninguna de las 2 entradas de la caché siga siendo válida, ¿sí? Entonces, esto es un poco lo que tenemos aquí en el código el ejemplo de caché, ¿vale? Que os he subido. Entonces, básicamente, ahora hablamos de algunos detalles, ¿vale? Pero básicamente lo que he hecho es anotar los métodos del repositorio, ¿vale? Lo que quiero es cachear ciertas consultas a la base de datos, ¿vale? Entonces, lo que hago es anotar los métodos de anuncio repository, que es la interfaz donde nosotros definimos las consultas que hago a la base de datos, ¿de acuerdo? Entonces, lo que teníamos en el ejemplo anterior, ¿vale? En el ejemplo con MySQL, el ejemplo BBDD2-MySQL, no incluía esto, ¿vale? Y solo incluía el find by nombre y el find all, ¿de acuerdo? Entonces, hemos dicho que estas 2 peticiones son cacheables, ¿vale? Es decir, puedo cachear el find all, que me devuelve todas las entradas de tipo anuncio, ¿vale? Y puedo cachear el find by nombre, bueno, en las transparencias pone por asunto, pero vamos, básicamente es intercambiable, ¿de acuerdo? En lugar de buscar por un atributo, se busca por otro, ¿bien? Entonces, puedo cachear el find by nombre, entonces lo hago poniendo la anotación cacheable, ¿de acuerdo? Ahora bien, tengo que invalidar la caché. ¿Cuándo? Cuando me inserten un nuevo anuncio, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa aquí? Que el método save, ¿vale? Yo no lo tengo puesto en el repositorio. El método save yo lo estaba utilizando porque la clase, la interfaz, perdón, JPA repository, ya tiene un método save, ¿vale? Entonces yo estaba utilizando el método que me proporciona la interfaz JPA repository por defecto. Pero si lo tengo que anotar con un caché evict, porque tengo que invalidar la caché cuando se inserte un nuevo anuncio, entonces lo tengo que poner aquí, ¿vale? ¿De acuerdo? Lo tengo que definir en mi interfaz para poder tener la oportunidad de ponerle la anotación caché evict,
Dime. Pero ahí no lo vas a poner entonces. Sí, aquí lo estoy poniendo. Lo tengo que poner. Lo he descomentado, o sea, lo que vosotros tenéis en el ejemplo de MySQL es esto, y sin estas anotaciones, ¿vale? ¿Qué pasa? Que yo ahora pongo las anotaciones de cacheable, ¿vale? De acuerdo, ya estoy cacheando el find by nombre y el find all, ¿vale? Es decir, la lista de todos los anuncios, ¿vale? Y un anuncio dado su nombre, ¿vale? Esas dos consultas las tengo cacheadas. Ahora tengo que invalidar la caché. Me habéis dicho que invalide cuando me hagan un post a barra anuncios, ¿vale? Es decir, cuando se inserte un anuncio en la base de datos, ¿vale? Pero cuando yo hago un post a barra anuncios, si nos venimos aquí al controlador, al anuncio controller, cuando me hacen un post en barra anuncios, ¿qué es lo que hago yo? Un repository save, ¿vale? Lo que pasa es que este método save no lo defino yo en mi interfaz, sino que utilizo por herencia, ¿vale? El save que venía definido en la interfaz JPA repository, ¿vale? La interfaz JPA repository me proporciona un montón de métodos que yo puedo utilizar por defecto, ¿vale? Con un comportamiento por defecto, ¿vale? Ahora bien, yo ahora resulta que el método save me tiene que invalidar la caché, ¿vale? No puedo poner la anotación de caché evict en el método save de JPA repository, porque eso es una librería que yo estoy usando y no tengo acceso a su código, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que puedo hacer? Redefinir el método save en mi interfaz, ¿vale? Y poner en mi método save la anotación, ¿vale? Al final lo que va a hacer Spring es lo mismo que se haría invocando el método save directamente de JPA repository, ¿vale? Va a hacer lo mismo. Lo que pasa es que al ponerlo yo en mi interfaz lo puedo tunear, ¿vale? Puedo poner la anotación de @cacheEvict, ¿vale? Entonces pongo anuncio save, ¿vale? Que he dado un anuncio, me inserta el anuncio de la base de datos, ¿vale? Y lo anoto con cacheEvict, ¿sí? ¿Vale? Además le voy a decir a la caché que me borre todas las entradas, ¿vale? Las anotaciones pueden tener parámetros, ¿de acuerdo? Y en este caso hay un parámetro en cacheEvict que es all entries, que es booleano, que si le digo true me borra todas las entradas de la caché, ¿vale? Así que cuando se inserte un anuncio en la base de datos se borran todas las entradas de la caché, ¿vale? ¿Sí? Vale, esto es lo que se refiere a cómo decirle a Spring qué cosas queremos que caché y cuándo queremos que invalide la caché, ¿de acuerdo? Pero además le tenemos que decir a Spring qué gestor de cachés queremos que utilice, ¿vale? Hemos hablado antes de Memcache, hemos hablado de Redis, hemos hablado de Hazelcast, hemos hablado de caché, ¿vale? Le tenemos que decir a Spring, oye, tienes que utilizar este gestor de cachés, ¿vale? Entonces Spring tiene un gestor de cachés por defecto que podemos utilizar sin incluir ninguna dependencia adicional al proyecto, ¿vale? Y lo que pasa es que lo tengo que configurar en el código de mi aplicación, ¿vale? En el ejemplo en el application, que es el que tiene la notación de Spring Boot Application, ¿vale? Tengo que decirle a Spring qué gestor de caché quiero utilizar yo, ¿vale? Tengo que darle un caché manager, y esto tengo que crearlo yo explícitamente, ¿vale? Porque él no sabe qué caché manager quiero yo utilizar, así que tengo que instanciar yo o crear una instancia de alguna clase hija de caché manager, porque caché manager es una interfaz, ¿vale? Para decirle a Spring, oye, esta es la caché que tienes que utilizar, ¿vale? ¿Cómo se hace eso? Vale, pues eso se hace definiendo lo que se llama un bin. Cuando hablamos de Spring, ¿vale? Hablamos de que todos los componentes que utiliza Spring internamente son bins, ¿vale? Y Spring lo que hace es crear bins, ¿vale? Inyectarme bins como dependencias y cosas de este estilo. Cuando yo en el controlador digo que quiero un atributo privado de tipo anuncio repository, ¿vale? Este repository es un bin. Lo que pasa es que Spring ha creado automáticamente este objeto de anuncio repository y me lo ha inyectado aquí porque yo le he dicho que quiero que me lo inyecte con la notación AutoWire, ¿vale? Bueno, pues en lugar de dejar que él cree el bin, puedo yo crear el bin explícitamente, ¿vale? ¿De qué manera? Muy sencillo. En mi clase application puedo poner métodos, ¿vale? Ojo, ¿vale? Que es la clase application, tiene un método estático que es el main para arrancar la aplicación, ¿vale? Estos son métodos que no son estáticos, ¿vale? Son miembros de la clase, ¿vale? Pero no son estáticos, ¿eh? Entonces, cualquier método que yo ponga aquí, ¿vale? Y que anote con bin, cuando Spring vaya a necesitar un objeto de este tipo, si ve que hay un método aquí con esta anotación bin,
cogerá el que yo le diga, ¿vale? En lugar de intentar él crear uno propio, ¿vale? O en el caso de cachés, que como no es capaz, pues simplemente fallaría el arranque de la aplicación, ¿vale? Entonces, siempre que yo quiera, por ejemplo, imaginaros que en lugar de dejar que Spring cree nuestro anuncio repository, ¿vale? Quiero yo crear el anuncio repository explícitamente. Bueno, pues pongo aquí un método que devuelve un objeto de tipo anuncio repository, lo anoto con bin y cuando haga falta un anuncio repository se invocará mi método, ¿vale? De esta manera tan sencilla yo puedo tunear cómo se crean los objetos en Spring. Si me vale el objeto que él crea por defecto, pues lo dejo tal cual, pero si tengo que tunearlo, me puedo crear yo el objeto explícitamente, simplemente anotando con bin el método y devolviendo un tipo que Spring pueda reconocer como la cosa que tiene que gestionar, ¿vale? Entonces, en el caso de la caché, si yo pongo un método que devuelva un objeto de tipo caché manager y lo anoto con bin, Spring dice, que el caché manager que yo tengo que utilizar es este que me estás devolviendo tú, ¿vale? Entonces, básicamente lo que hago en el caché manager, ¿vale?, es simplemente devolver un objeto, ¿vale?, crear un objeto de tipo concurrent map caché manager, ¿vale?, que es una implementación muy sencillita de una caché que nos proporciona Spring basado en un mapa, pero que permite además acceso concurrente, ¿vale?, desde diferentes hilos, ¿de acuerdo? Por eso concurrent map, ¿vale? Entonces esto básicamente es un map, como un hash map de Java, ¿vale?, solo que para acceso concurrente es un concurrent map, ¿vale?, y está específicamente pensado para hacer de caché. Entonces yo puedo crear un objeto de este tipo, devolverlo, ¿vale?, y esto será lo que utiliza Spring como caché. Cuando yo le diga cacheable, ¿vale?, y diga, hostia, necesito un caché manager, se va a venir si no tiene ninguno, se va a venir aquí al método, lo va a invocar, va a obtener el caché manager y a ese caché manager es al que le va a decir, oye, toma, esto es lo que tienes que meter en la caché. ¿Sí? Luego además yo puedo tener múltiples cachés en mi aplicación, ¿vale? Porque veis que aquí el constructor recibe un parámetro que es un string, ¿vale?, que es el nombre de la caché. Esto es porque yo podría tener diferentes cachés, una asociada a anuncios, pero imaginaros que además de anuncios tengo también una gestión de usuarios, ¿vale?, porque tengo control de acceso y solo a los usuarios registrados les permito publicar anuncios, ¿vale? Bueno, pues en ese caso yo podría tener otra caché asociada a los usuarios, ¿vale?, y crearme otra caché diferente, ¿vale?, con usuarios, que se llame usuarios. Entonces yo aquí puedo especificar una lista de strings, ¿vale?, con las diferentes cachés que quiero tener yo disponibles. En este caso solo he creado una que se llama anuncios y el curioso lector, ¿vale?, podrá haber observado que en el repositorio además yo indico cuál es la caché que quiero usar, ¿vale? Puedo configurar una caché para todos los métodos que hay en esta interfaz, ¿vale?, de una sola vez, utilizando una notación caché config en la clase y diciendo para qué cachés quiero ejecutar o en qué cachés quiero insertar los resultados de estos métodos o quiero anular, ¿vale?, en el caso de caché big, los resultados de estos métodos. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que digo aquí es, oye, todas las anotaciones de tipo caché que veas aquí, ¿vale?, se refieren a la caché de anuncios, ¿vale? Cuando como resultado de un caché big se anula la caché de anuncios. Cuando haya que insertar algo nuevo en la caché, se hará en la caché de anuncios, ¿vale? Si tengo otras cachés por ahí, no se verán afectadas. Bien. Y luego ya por último, para activar todo el tema de la caché, en la aplicación, además de la anotación Spring Boot Application, tengo que añadir la anotación Enable Caching, ¿vale? Esto va a hacer que Spring busque nuestras anotaciones cacheable y caché big, ¿vale?, busque un método que devuelva un objeto caché manager con la anotación bin, ¿vale?, y utilice eso para gestionar la caché. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, esto es lo que hemos visto antes, los candidatos a cachear, ¿vale?, y el candidato a invalidar la caché, ¿vale? Pero bueno, no vamos a hacer este ejercicio, queda para que lo hagáis vosotros, porque creo que nos metamos con balanceadores de carga, ¿vale? Pero básicamente consistiría en construir la aplicación de caché, que la tenéis en el campus virtual, ¿vale?, desplegarla en Azure, podéis hacer que tire contra la misma base de datos, porque es el mismo modelo de datos, ¿de acuerdo? Entonces, la misma aplicación que subisteis el martes, ¿vale?, pues la paráis, subís esta, arrancáis esta y podéis tirar contra la misma base de datos, ¿vale? La misma configuración os sirve, ¿vale?, porque el modelo de datos no ha cambiado,
es la clase anuncio, ¿vale? Que es compatible con las tablas que ya tenéis en la base de datos. Bien. Y luego además os he subido un ficherito JMeter, ¿vale? De configuración para que podáis ver cómo efectivamente se reduce el tiempo en las peticiones una vez cacheadas, ¿vale? Entonces voy a abrir este ficherito para que veáis un poco cómo está configurado, ¿vale? Y veáis y os comento un poco cuáles son las peticiones donde deberíais ver una reducción en los tiempos de acceso como resultado de que se activa la caché, ¿vale? Vale, este ejemplo tiene un thread group, igual que teníamos antes, solo que este thread group en realidad tiene un único hilo, ¿vale? Porque no nos interesa hacer múltiples peticiones, lo que quiero ver es un tío haciendo peticiones, cómo efectivamente activa la caché y esas peticiones empiezan a tardar menos, ¿vale? Si metiéramos aquí múltiples hilos, no veríamos tan claras las cosas, ¿vale? Entonces solo hay un hilo ejecutando acciones, ¿vale? Este elemento, recordar que lo único que hace es meter una cabecera de tipo content type applicative JSON en todas las peticiones HTTP que se hagan, ¿vale? Es común a todo lo que haya debajo. Una cosa que sí que es novedosa es que tengo aquí un bucle, ¿vale? Este bucle básicamente lo que hace es ejecutar peticiones HTTP de tipo post para insertar un conjunto de anuncios en la base de datos, ¿vale? Para yo poder ver que la caché tiene efecto, tendré que tener datos en la base de datos. Si no tengo nada, no me vale nada. Lo que hace este método es meter algunos datos en la base de datos, en concreto 20 peticiones post, es decir, 20 anuncios serán insertados en la base de datos, ¿vale? De forma que cuando yo recupere la lista de anuncios se me devolverán 20 anuncios. ¿Bien? Entonces, esto simplemente es preparar la base de datos para que tenga contenido, ¿vale? Esto es un controlador de tipo bucle que da 20 vueltas, ¿vale? Y en cada vuelta ejecuta esta petición, ¿de acuerdo? A barra anuncios, una petición de tipo post con estos datos en el cuerpo, ¿sí? Lo que hacemos inmediatamente después es una petición a barra anuncios, ¿vale? De tipo get. Esto que me devuelve la lista de anuncios, ¿vale? ¿Y qué tiene que pasar cuando se me devuelva la lista de anuncios? Que la aplicación irá a la base de datos, recuperará la lista de anuncios, ¿vale? Y el resultado que me devuelve la base de datos será cacheado, ¿vale? Será introducido en la caché, ¿de acuerdo? Entonces, esta petición tardará lo que tenga que tardar, ¿vale? Pongamos que sean 200 milisegundos, ¿de acuerdo? Hay otras peticiones, ¿vale? Lo que hago inmediatamente después es una petición a un controlador especial que os he puesto en el ejemplo que se llama barra caché, ¿vale? Este controlador lo único que hace es devolveros, por temas de depuración, el contenido que hay en la caché, para que podáis comprobar con una petición que efectivamente la caché tiene datos, ¿vale? ¿Esto qué hace? Si miráis en el código, luego veréis que lo único que hace es coger el caché manager, ¿vale? Y escupirlo como si fuera un elemento más del modelo, ¿vale? Por la API REST, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente devuelve un mapa de pares clave valor donde vamos a poder ver que efectivamente la caché se ha rellenado. Bien, entonces simplemente por tema de depuración he añadido este controlador y en el JMeter he añadido una petición a barra caché para que comprobemos desde el JMeter que efectivamente la caché tiene datos, ¿vale? Lo que hago inmediatamente después es otra petición a barra anuncios de tipo get, es decir, voy a obtener otra vez la lista de anuncios. ¿Qué es lo que espero? Espero que esta petición tarde sensiblemente menos, ¿vale?, que la primera petición que hice a barra anuncios, ¿vale? La primera vez que pido la lista a lo mejor tarda 200 milisegundos, la segunda vez que pido la lista debería tardar 4 o 5 milisegundos, ¿vale? Ya dependiendo, si tenéis la aplicación en Azure, pues la latencia puede ser mayor, ¿vale? Y aquí las pruebas que he hecho en local, con la aplicación corriendo en local, pues una vez que los datos están en la caché tarda del orden de 4 o 5 milisegundos, no tarda más, ¿vale? Entonces, procesar una petición en 4 milisegundos, pues evidentemente te da mucho tiempo para hacer otras cosas, ¿vale?, en otros momentos, ¿vale? Y bueno, lo que hago también, bueno, vuelvo a comprobar el valor de la caché no ha cambiado, ¿vale?, en este caso, y entonces hago un post, ¿vale? ¿Y qué es lo que quiero comprobar haciendo un post? Que se me invalida la caché, es decir, que se vacía la caché,
¿Cómo compruebo que después de este post se me ha vaciado la caché? Pues nuevamente, por eso tenéis el controlador de barra caché, ¿vale? Le haces una petición a barra caché de tipo get y debería devolverte una lista vacía, ¿vale? No hay la caché se ha vaciado completamente, el mapa está vacío. ¿Bien? Si hago una nueva petición a get barra anuncios, ¿vale? Se me vuelve a rellenar la caché. Lo puedo comprobar nuevamente haciendo una petición a barra caché, ¿vale? Entonces lo que voy haciendo es comprobar los diferentes comportamientos, ¿vale? Recupero la lista la primera vez y miro la caché, se me debe haber rellenado. Recupero la lista una segunda vez, el tiempo de acceso debería ser muchísimo menor porque ya está en la caché los datos, ¿vale? Ahora hago un post y miro en la caché, se debería haber vaciado la caché, ¿vale? Hago un get otra vez a barra anuncios y debería haberse vuelto a rellenar la caché, ¿vale? Entonces es una forma de comprobar un poco que la caché está funcionando, ¿vale? Y lo interesante sobre todo es la segunda petición a barra anuncios, ¿vale? Que debería ser mucho más rápida que la primera, ¿de acuerdo? Entonces si ejecutáis la aplicación después, pues este tipo de comportamientos deberéis poder observarlos, ¿vale? Ojo que a veces la reducción es más grande o más pequeña, ¿vale? Si no se aprecia mucho, pues en lugar de 20 podéis meter 200 datos en la base de datos, ¿vale? De forma que cuando se haga el get de la lista, ¿vale? Pues eso tenga una entidad un poquito más grande, ¿vale? Y podamos apreciar un poco más la caché, ¿bien? Pero bueno, no me voy a meter mucho más aquí, ¿vale? Hemos visto una manera sencillita de poner cachés en Spring, ¿vale? Utilizando el mecanismo o el gestor de cachés que tiene embebido el propio Spring. Y bueno, lo que sí es que para utilizar el fichero de JMeter, ojito, dependiendo de si estáis atacando a vuestra aplicación en vuestra máquina local a través de localhost o a vuestra aplicación en Azure, ¿vale? Pues tendréis que ajustar la IP del puerto en las peticiones, ¿vale? Es decir, cada petición lleva una IP y un puerto. Bueno, en realidad pone localhost, no pone la IP, ¿vale? Vosotros tendréis que poner la IP o el nombre del dominio, ¿vale? Al cual hay que hacer la petición, ¿vale? Si tenéis la aplicación en Azure. Bien. Vale, lo siguiente que quiero que veamos hoy es el tema de balanceo de carga, ¿vale? Y aquí sí que quiero que dediquemos un tiempo a que lo montéis vosotros en Azure, porque esto va a estar incluido dentro de la práctica 2, ¿vale? Esto es una de las cosas que vais a tener que hacer dentro de la práctica 2, que voy un poco rápido porque me gustaría la semana que viene publicarosla, ¿vale? Que comentáramos el enunciado y que tuvierais, nos queda algo de teoría por ver, pero que tuviéramos algunas sesiones, ¿vale? Para que las dediquéis a hacer la práctica, ¿vale? Y me podéis preguntar, ¿de acuerdo? Y todo esto. Entonces por eso voy un poquito más rápido, ¿vale? El tema de la caché, pues bueno, hemos pasado un poco más de puntillas por ello, ¿de acuerdo? Pero el tema del balanceador de carga sí que me interesa que lo veamos con un poco más de detalle. ¿Qué es un balanceador? Bueno, un balanceador es básicamente una cosa que se establece como primera línea de fuego, ¿vale? Es a donde llegan las peticiones en primer lugar. Y lo que ocurre es que tiene asociados varios servidores que son capaces de servir esas peticiones que le están llegando al balanceador, ¿vale? Entonces lo que hace el balanceador es distribuir las peticiones entre esos servidores, ¿vale? Y las puede distribuir de muchas maneras diferentes, ¿de acuerdo? Entonces hay diferentes políticas para distribuir esa carga entre los distintos servidores que veremos ahora, ¿vale? Lo interesante del balanceador también es que le podemos introducir mecanismos para que detecte servidores caídos y evite enviar peticiones a servidores que se han caído, ¿vale? Si eventualmente el servidor se reconecta, lo puede recuperar, ¿vale? Y volver a enviarle peticiones, ¿de acuerdo? Entonces podemos habilitar este tipo de mecanismos para que el propio balanceador, si ve servidores que no contestan, deje de enviar peticiones a ese servidor. Entonces, ¿eso quiere decir que no va a fallar ninguna petición? No. Es decir, la única forma que tiene el balanceador de saber que el servidor está caído es básicamente, entre comillas, haciendo una especie de ping, ¿vale? Pero entre que lo detecta y que no lo detecta puede haber peticiones que ya se han enviado y que fallan, ¿vale? Entonces el balanceador además hay que configurarle a ver un tiempo determinado en el cual, a partir del cual da el servidor como fallido, ¿vale? O no, porque a lo mejor pues puede fallar una o dos peticiones, puede estar 2 segundos ahí sin responder, pero es un tema más de red que no de servidor y enseguida vuelve y no hay ningún problema. Entonces si es un
pequeño periodo de tiempo en el que está el servidor, por así decirlo, inaccesible, a lo mejor no quiero darlo por caído, ¿vale? Porque eso me involucra unos tiempos más grandes en los cuales no se envían peticiones al servidor y me sobrecarga el resto de servidores, ¿de acuerdo? Pero bueno, no vamos a entrar en tanto detalle nosotros, simplemente que sepáis que este tipo de cosas se pueden configurar, ¿vale? Entonces tenemos dos tipos de balanceadores, ¿vale? Balanceadores de nivel 4 y balanceadores de nivel 7. Y cuando hablamos de nivel 4 y de nivel 7 nos estamos refiriendo a la torre OSI, ¿vale? De red. Un balanceador de nivel 4, que hace referencia a la capa 4 de la torre OSI, se basa exclusivamente en cosas que tiene la capa 4, que es básicamente el protocolo TCP/IP, ¿vale? Es decir, sabe de puertos y sabe de IPs. Entonces, lo único que puede hacer para decidir a quién enviar las peticiones, ¿vale?, es hacer una configuración en base a la IP o en base al puerto. Entonces, básicamente este tipo de balanceadores lo que hacen es redirigir paquetes, ¿vale? Un balanceador de nivel 7, ¿vale?, hace referencia a la capa 7 de la torre OSI, que es la capa de aplicación. Entonces, este tipo de balanceadores pueden tomar decisiones en base a cosas como cabeceras que puedan venir en la petición HTTP, o en base a cosas del protocolo FTP, o en base a peticiones de tipo DNS. Es decir, conocen la capa de aplicación, ¿vale? Yo puedo hacer cosas tan sofisticadas como, en función de la URL, decidir a quién le mando la petición, ¿vale? Podría tener un servidor atendiendo peticiones en /anuncios y otro servidor atendiendo peticiones en /users, ¿vale? Y el balanceador me podría separar las peticiones y redirigirlas a diferentes servidores, ¿vale? Entonces, para eso necesito un balanceador que me soporte el nivel 7, la capa de aplicación, ¿vale? Que sea capaz de coger una petición HTTP, saber cuál es la URL, trocearla, ¿vale?, y hacer cosas con la URL. ¿Bien? Entonces, este tipo de balanceadores, como digo, puede tomar decisiones basándose en la IP y el puerto, porque en el nivel 7 tengo también disponible la IP y el puerto, pero también en cosas relacionadas con la aplicación, ¿vale?, con el nivel de aplicación, como puede ser todo lo que haya dentro de las peticiones HTTP, URLs, parámetros, cabeceras de la petición HTTP, cookies, ¿vale? Muy interesante, por ejemplo, si un servidor me sirve una cookie, que el resto de peticiones vayan al mismo servidor, porque los demás servidores no tienen esa cookie que me ha generado el primer servidor que ha tenido mi petición, ¿vale? Entonces hay veces que interesa que todas las peticiones de un usuario vayan al mismo servidor, ¿vale?, porque se mantiene cierto estado entre ese servidor y el usuario, ¿de acuerdo? Entonces, al final, en un balanceador de nivel 7 lo que ocurre es que típicamente actúa como un proxy, ¿vale? Y son mucho más flexibles que los balanceadores de nivel 4. Tradicionalmente se decía que los balanceadores de nivel 4 eran más eficientes porque lo que hacen es enrutar paquetes y eso está súper optimizado, ¿vale? Pero la realidad es que hoy en día los balanceadores de nivel 7 no tienen apenas penalización en rendimiento respecto a un balanceador de nivel 4, ¿vale? Y hay por ahí gráficas, historias que lo demuestran. Vale, pues lo siguiente que tenemos que ver, si montamos un balanceador, es cómo quiero yo distribuir la carga entre mis diferentes servidores. Imaginaros que yo tengo un balanceador con 3 servidores detrás, ¿vale? Bueno, pues las peticiones que lleguen al balanceador, ¿cómo quiero distribuirlas entre los 3 servidores? Para ello hay lo que se denominan los algoritmos de balanceo, ¿vale? Entonces el algoritmo de balanceo más sencillo es el aleatorio. Elijo un servidor aleatoriamente y le lanzo la petición. Segunda petición, elijo otro servidor aleatoriamente y le lanzo la petición. Podría salir el primero otra vez, ¿vale? Pero entonces, el aleatorio simplemente pues tira un dado y al que le toque le ha tocado. Los algoritmos aleatorios, probabilísticamente, cuando atiendes 1000, 10.000, 1.000.000 de peticiones, se supone que probabilísticamente a todo el mundo le toca el mismo número de peticiones. Pero la realidad es que a un tío le podría estar tocando 10 peticiones seguidas, ¿vale? Entonces, bueno, están disponibles, pero no se suelen utilizar mucho, ¿vale? Hay un algoritmo de reparto de trabajo equitativo que es el algoritmo round robin, ¿vale? El algoritmo round robin pasa cada petición al siguiente servidor de la lista. Entonces hay una lista ordenada de servidores, ¿vale? El balanceador tiene una lista ordenada de servidores. La primera petición que llega por aquí va al servidor 1. La segunda petición va al servidor 2. La tercera petición va al servidor 3. La cuarta petición otra vez al 1. La quinta petición otra vez al 2, ¿vale? Y así se distribuyen equitativamente todas las peticiones por los servidores, ¿vale? Entonces tú vas recorriendo la lista, ¿vale?, pidiendo cuál sería el siguiente servidor de la lista al que le tocaría la próxima petición. Entonces cuando te llega una petición, miras a ver a quién le toca, se la lanzas a ese, ¿vale?, e incrementas, por así decirlo,
Tienes un punterito que te dice cuál es el siguiente servidor, pues lo incrementas para ver cuál es el siguiente servidor al que le tocaría la próxima petición, ¿vale? Y lo vas haciendo así por orden. Hay una variante del round robin que es el round robin con pesos, ¿vale? Que lo que me permite es, si yo tengo servidores con diferentes capacidades, ¿vale? Decir, mira, este servidor es más potente que este, entonces lánzale más peticiones. Entonces, por ejemplo, supongamos que nuestro servidor 1 tiene peso 1, nuestro servidor 2 tiene peso 2 y nuestro servidor 3 tiene peso 1. El servidor 2 puede soportar el doble de peticiones que el servidor 1 y el servidor 3, ¿vale? Pues tiene un peso mayor, el doble. Lo que hace el balanceador es, cuando llega una petición, la primera petición al servidor 1, que tiene peso 1. La segunda petición, como este tiene peso 1, pues se la manda al servidor 2, que tiene peso 2. La tercera petición, dice, anda, este es que tenía peso 2, pues se la puedo mandar también al servidor 2, ¿vale? La cuarta petición al servidor 3, ¿vale? La quinta petición otra vez al servidor 1. Entonces el servidor 2, por cada pasada de la lista, procesa el doble de peticiones que el resto, ¿vale? Entonces cuando yo tengo una máquina que es más potente que el resto, pues puedo utilizar el round robin con pesos para dar más carga a las máquinas con más capacidad de procesar peticiones. Estos algoritmos no tienen absolutamente en cuenta nada relativo a la latencia de la red ni nada, ¿vale? Es decir, van por la lista, pum, 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 ¿de acuerdo? Lo único que hace el balanceador es, si detecta que un nodo se ha caído, ¿vale? Si le tenemos activado ese chequeo y detecta que un nodo se ha caído, pues no le lanza peticiones, ¿vale? Y redistribuye entre los que quedan, ¿de acuerdo? Pero no toma decisiones en base a cómo vaya la red, ¿vale? Hay otros algoritmos que sí, hay algoritmos basados en la latencia, ¿vale? Entonces, la petición se envía al servidor que más rápido está respondiendo. Entonces esto puede ser útil, por ejemplo, si tenemos los servidores distribuidos en diferentes regiones, ¿vale? Imaginemos que tenemos nuestro servicio replicado, ¿vale?, en otra región. Tenemos servidores aquí en Europa y servidores en Estados Unidos. Si estamos atendiendo peticiones dentro de Europa, ¿vale?, el balanceador tiene una menor latencia con los servidores en Europa, ¿vale? Entonces va sirviendo peticiones desde los servidores que están en Europa. Ahora bien, se nos caen los servidores de Europa. ¿Qué hacemos? ¿Que se muera la aplicación? Bueno, pues si tenemos nuestros servidores en Estados Unidos, aunque la latencia es mayor, si no tengo otros servidores que me puedan tener peticiones, puedo redirigir las peticiones hacia allí, ¿vale? Con lo cual, la aplicación sigue estando disponible, ¿vale? No se me cae, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que, bueno, tiene una mayor latencia. Entonces, prefiero siempre la latencia más baja, pero si se me mueren los que tengo aquí al lado, pues por lo menos poder tirar de otros, aunque puedan estar más lejos o puedan tener peor latencia, ¿vale? Entonces, fijaros que con esto ya estamos consiguiendo lo que se llama tolerancia a fallos, ¿vale? Es decir, si fallan nodos, no se me muere la aplicación, ¿de acuerdo? Si se me cae un servidor, la aplicación sigue respondiendo porque el balanceador redirige las peticiones a otros servidores que yo tenga disponibles. Hombre, si se me caen todos, pues ya, ¿vale?, la hemos fastidiado, ¿vale? Pero por lo menos tengo cierta redundancia, de forma que si me falla uno o me fallan dos, pues sigo teniendo quien me atienda a estas peticiones, ¿vale? Entonces aquí tenéis un ejemplo, ¿vale? Si tengo 5 peticiones y tengo un servidor con 10 milisegundos de latencia, otro con 200 y otro con 75, pues enviará las peticiones al servidor más rápido. Esto en realidad no es tan radical como enviar las 5 peticiones al servidor 1, sino que típicamente servidores que tengan latencias parecidas, pues se monta un grupo y se reparten entre ellos las peticiones, ¿vale? Pero si hay uno que tiene mucha más latencia, ese se deja fuera. ¿Bien? Y bueno, hay otros algoritmos de balanceo que ya no voy a entrar en mucho más detalle en ellos, pero simplemente comentároslos. Por ejemplo, basados en el ancho de banda, ¿vale? Se envían las peticiones al servidor que tenga menos ancho de banda utilizado, ¿vale? Imaginaros que hay un servidor que está sirviendo peticiones cuyos resultados, ¿vale?, son muy grandes, ¿vale? Requiere un número grande de bytes, ¿vale? Entonces hay mucho trasiego por la red porque, por ejemplo, es un servidor que está abriendo las listas de anuncios y la lista tiene 200 anuncios. Bueno, pues eso tiene un tamaño considerable, ¿vale?, de paquetes que hay que enviar por la red, ¿vale? Hay que intercambiar con ese servidor a través de la red. Entonces lo que hace el balanceador de carga es decir, pues no le voy a enviar peticiones a este tío que está consumiendo un caudal importante de su ancho de banda, ¿vale? Voy a enviárselos a otro tío que tiene menos uso del ancho de banda. Se puede basar también en el número de conexiones, ¿vale? De forma que se envían peticiones a los servidores con menor número de conexiones. Si tengo un servidor que está teniendo 10 peticiones, ¿vale?, que todavía no han terminado, están en proceso, y tengo otro servidor que está teniendo 5 peticiones, pues se lo envío al de 5, ¿vale? No sobrecargo al de 10. Fijaros que en el round robin, ¿vale?, yo no tengo garantías de que las peticiones hayan terminado cuando termino la lista y vuelvo a empezar, ¿vale? Si una petición tarda 2 segundos, ¿vale?, y yo tengo 200 peticiones por segundo, pues evidentemente se van a empezar, ¿vale?, a mandar peticiones
al servidor, a lo mejor en un momento dado tiene 100 peticiones, ¿vale? En proceso, ¿de acuerdo? Entonces eso el round robin pues no lo tiene en cuenta. Si le llegan más peticiones, pues él sigue tirando de la lista y se las va asignando por orden a cada uno de ellos, ¿vale? Pero no sabe si las peticiones ya han terminado o no, ni cómo está de sobrecargado el nodo, ¿vale? Entonces podemos basarnos en el número de conexiones, de forma que si hay peticiones, si hay servidores que están tardando mucho en terminar sus peticiones, pues escojo servidores que estén menos cargados en base al número de peticiones, ¿vale? Luego hay otros basados en la IP de origen y o destino, que es lo que se llama persistencia y que se utiliza para lo que se denominan las sticky sessions o sesiones pegajosas, que es lo que os digo, cuando hay que mantener un estado entre el cliente y el servidor, ¿vale? Entonces yo me registro, tengo autenticación en mi web de anuncios, ¿vale? Me logueo como usuario y contraseña y eso genera un token, ¿vale? O una cookie que se envía al cliente, ¿de acuerdo? Ese token lo ha generado un servidor, que es el que ha llegado la petición, ¿vale? Ahora voy a poner un anuncio, entonces le doy al clic en el botón de insertar anuncio, ¿vale? Eso genera una petición y acaba en otro servidor, ¿vale? Yo estoy enviando el token para decirle al servidor, oye, que este soy yo, que estoy autenticado, que me he logueado antes, pero ese nuevo servidor al que ha llegado la petición no sabe nada de mí, ¿vale? Pues es otro servidor distinto, ¿de acuerdo? Pues lo que me va a decir es, loguéate, no tienes permisos para hacer esto, ¿vale? Entonces, hay varias formas de resolver este problema. Uno de ellos es que el balanceador conozca este detalle, ¿vale? Y utilicemos asignación de servidores en base a la IP del cliente, de forma que todas las peticiones del mismo cliente siempre van al mismo servidor. Eso me garantiza que la segunda petición que yo haga cuando clico en el botón de insertar anuncio vaya al mismo servidor que me generó el token, ¿vale? O la cookie que yo estoy reenviándole para que sepa quién soy, ¿vale? Entonces el servidor dice, vale, sí, es verdad, tú eres el que se acaba de registrar, ¿vale? Y me da paso. Entonces esto es una manera sencilla de permitir seguir utilizando este mecanismo, que es bastante habitual, ¿vale? Hay otros mecanismos más complejos, ¿vale? Que podría ser, por ejemplo, compartir una caché entre todos los servidores, ¿vale? Y todas las cosas, todo el estado que haya que enviarle al cliente, además se inserta en la caché. De forma que, independientemente de a qué servidor llegue la petición, se busca en esta caché distribuida, ¿vale? Que tenemos compartida entre todos, ¿vale? Y si se encuentra ahí, pues le doy paso, aunque no haya sido yo el mismo servidor que le logueó, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues ya digo, a nivel de balanceador podemos basarnos en la IP del origen para decir, todas las peticiones que lleguen de este tío me las mandas al mismo servidor, y así no tengo que montarme ni caché distribuida ni historias para compartir las sesiones, ¿vale? Esto tiene el problema de que hay un punto único de fallo para ese cliente, ¿vale? Si ese servidor se cae, todos los clientes a los que esté dando servicio dejan de tener servicio, ¿vale? Lo único que va a pasar es que cuando refresquen, la petición irá a otro servidor y aparecerán como no logueados, ¿vale? O sea, el servicio sigue estando disponible, pero la experiencia del usuario pues es un poco, ¿vale?, regular. Entonces, si no es un caso que se dé mucho, puede ser suficiente, ¿vale?, como utilizar la IP del origen y ya está. Luego hay mecanismos basados en la URL, lo que os decía, diferenciar entre barra anuncios y barra users, ¿vale? Los de barra anuncios me los mandas a un conjunto de servidores y los de barra users a otro, ¿vale? Entonces puedo separar por URLs o incluso por parámetros de la URL, ¿ven? Bueno, tanto los basados en URL como los basados en parámetros de la URL son, por supuesto, específicos de balanceadores de nivel 7, ¿vale? Bueno, pues vamos a balancear nuestro ejemplo con caché, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es crear una máquina virtual para el balanceador, donde vamos a instalar hproxy, ¿vale? Esta máquina virtual es la que realmente va a estar atendiendo peticiones web. ¿Qué quiere esto decir? Esto quiere decir que el puerto 80 de nuestro dominio, de nuestro servicio en Azure, tiene que estar dirigido al puerto 80 de esta máquina, ¿vale? Es decir, el balanceador es ahora nuestra interfaz web, ¿vale? Y luego él ya redirigirá a nuestros servidores, ¿de acuerdo? Esto no es lo que sucedía el otro día. El otro día la aplicación Java estaba corriendo en una máquina virtual y asociábamos el puerto público 80 de nuestro servicio en Azure con el puerto privado 8080 de la máquina donde estaba la aplicación Java, ¿vale? Y la aplicación Java servía directamente el contenido. Ahora no, ahora la aplicación Java no va a servir directamente el contenido, ¿vale? Sino que va a ser el balanceador el que va a recibir las peticiones y veremos ahora cómo las redirige a los diferentes servidores Java que yo pueda tener arrancados en diferentes máquinas virtuales, ¿sí? Bueno, pues tenemos que arrancar una máquina virtual y tenemos que instalar hproxy. Instalar hproxy es tan sencillo como recordar siempre primero sudo apt-get update cuando arranca la máquina virtual
e inmediatamente después sudo apt-get -i install hproxy, ¿vale? Entonces esto ahora lo hacéis vosotros, ¿vale? Yo voy a enseñar un poquito la configuración de hproxy. Entonces voy a salirme las transparencias y voy a ir a la consola y os lo voy a enseñar in situ, ¿vale? Tengo que mirar la dirección IP y el puerto que tengo que utilizar para conectarme a la máquina de hproxy, ¿vale? En Azure. Vale, lo tenéis SH sensor aquí, Java 2 Cloud AppNet 52625. Con esto entro en la máquina virtual donde tengo yo instalado hproxy, ¿vale? Esto va a fallar porque tengo que ponerlo aquí el Azure User. Esto tengo que subir el tamaño, ¿no? Vale, que no tengo puesta el aula, la IP del aula. Vale, ya estoy dentro, ¿de acuerdo? De la máquina virtual. Cuando hago el sudo apt-get install hproxy, ¿vale? Se me instala el servicio y el servicio automáticamente se arranca, ¿vale? Lo tengo arrancado, ¿bien? La configuración del servicio está en /etc /default /etc /hproxy. Quitar el nombre del cambié las transparencias y quitar el nombre del fichero. Sí, en /etc /default /hproxy. Ah, no, perdón. /etc /hproxy. Vale, en /etc /hproxy /hproxy.cfg. Vale. Entonces, bueno, hay una configuración global que no vamos a tocar, que básicamente dice cómo se arranca el servicio con el usuario hproxy, con el grupo hproxy, ¿vale? Donde configuración de los logs, vale, una serie de cosas que no nos importan, ¿vale? Si se ejecuta como demonio o no, ¿vale? Una serie de opciones por defecto, ¿vale? Como el modo de funcionamiento y tal. Se supone que estas opciones, como son opciones por defecto, luego no tienes que ponerlas debajo, ¿vale? Pero yo por claridad he preferido ponerlas debajo para que ahora las comentemos. Entonces esta sección se queda como está, ¿vale? Esto incluye, por ejemplo, fijaros, si hay errores, pues cuál es la página de error que queremos servir, ¿vale? Bueno, no nos importa mucho. La sección interesante es esta, ¿vale? Aquí se define un balanceador, ¿vale? Yo podría definir varios, ¿vale? Un balanceador que se llama anuncios, ¿vale? Un balanceador empieza por la palabra listen, a continuación el nombre del balanceador, del grupo que voy a balancear, que se llama anuncios, ¿vale? La IP a la que quiero atar el balanceador, si pongo 0.0.0.0 es atate a todas las IPs de la máquina, con lo cual me evito tener que poner explícitamente la IP privada, que además, como han dicho bien antes vuestros compañeros, cuando apagas la máquina y la vuelves a arrancar, cambia, ¿vale? Entonces, poniendo esto, te da igual cuál sea la IP privada, se va a atar a todas, ¿vale? Aunque cambie la IP privada, se atará a ella. ¿Bien? Y además en el puerto 80, ¿vale? Va a ser un balanceador HTTP que va a estar escuchando peticiones por el puerto 80. ¿Bien? El modo de funcionamiento del balanceador va a ser HTTP, ¿vale? Esto quiere decir que podría entender, por ejemplo, las cabeceras de HTTP, ¿vale? hproxy tiene una cosa interesante y es que yo puedo activar una URL, ¿vale? Para que me dé información sobre cómo está el balanceador. Bueno, más que sobre cómo está el balanceador, sobre cómo se están comportando los servidores, cuántos servidores hay caídos, cuántos están funcionando, cuánto tiempo han estado caídos, si es que se han caído alguna vez, ¿vale? Ahora vemos la página de propiedades. Esto lo activamos con la opción Stats Enable, ¿vale? Y le tenemos que decir una URI, donde queremos poder consultar, ¿vale? Esa página con el estado del balanceador, ¿vale? Entonces lo hacemos con Stats URI, ¿vale? Y la URI que queremos habilitar. Entonces, cuando yo acceda
al nombre de mi dominio en Azure /haproxy interrogación stats, se me servirá la página de estado del balanceador, ¿vale? A continuación viene el algoritmo de balanceado que quiero utilizar, ¿vale? Vamos a utilizar round robin. Entonces pongo balance, ¿vale? Y a continuación el nombre del algoritmo, ¿vale? El algoritmo round robin en hproxy es simplemente round robin todo junto, ¿bien? Entonces esto quiere decir que voy a utilizar un algoritmo de tipo round robin para balancear la carga entre los diferentes servidores que configuremos detrás, ¿vale? Luego yo puedo poner una serie de opciones. Como os digo, esto funciona básicamente como un proxy, entonces hay veces que necesito hacer ciertas cosas para que esto funcione, ¿vale? No nos vamos a meter en detalles, pero ciertas aplicaciones pues necesitan saber por ejemplo, quién es el cliente originario de la petición, ¿vale? Porque ten en cuenta que esto es una petición que sale del balanceador hacia nuestro servidor, ¿vale? Pero a lo mejor quiero saber cuál era el cliente que realmente originó la petición. Entonces eso puedo hacer con diferentes parámetros en la petición HTTP que se pueden configurar aquí, ¿vale? No vamos a entrar en más detalle, pero si intentáis montar esto por vuestra cuenta y veis que el servidor os da errores relativos a yo que sé, el origen de la petición y cosas de estas, que sepáis que puede ser porque quizá os falta añadir información, ¿vale? en las cabeceras HTTP sobre quién realmente originó la petición, ¿vale? Y bueno, ya lo que viene después son los diferentes servidores entre los cuales yo quiero repartir la carga, ¿vale? Y que van a estar sujetos a la opción esta de balanceo round robin. Entonces aquí tengo en concreto dos servidores, ¿vale? Se denotan por la palabra salvada server, les tengo que dar un nombre único a cada uno, en este caso web 1 y web 2, ¿vale? Tengo que indicar dónde está el servidor. Entonces aquí lo que hago es dar la IP privada de la máquina virtual, ¿vale? 2.8080, porque mi aplicación Java arranca en el puerto 8080, ¿vale? Entonces va a estar accesible en la IP privada de la máquina 2.8080. Entonces le digo, mira, el servidor web 1 está en la IP 100.73.26.111 en el puerto 8080, el servidor 2 está en la IP 100.73.22.106 en el puerto 8080, ¿vale? Y lo que hay a continuación es un parámetro opcional si queremos que hproxy nos compruebe el estado de salud del servidor, es decir, nos compruebe periódicamente si el servidor está arriba o no, o se ha caído, ¿vale? O se ha caído o se ha perdido la conexión con el servidor, ¿vale? No tiene por qué haberse caído. Entonces este es el parámetro check que veis aquí detrás. Si yo no pongo el check, él no hace comprobaciones, ¿vale? Si pongo el check, periódicamente comprueba que efectivamente el servidor responde, ¿vale? Y que por lo tanto tiene comunicación con él y le sigue enviando peticiones. Si en algún momento detecta que ha perdido la comunicación con él, deja de enviarle peticiones, ¿vale? Entonces es interesante tener la opción de check habilitada, ¿eh? Entonces básicamente lo que vosotros tenéis que hacer es, en este fichero hproxy cfg, tocar esta parte de aquí, ¿vale? O añadir esta parte de aquí. Bien, configurando aquí tantos servidores como hayáis habilitado detrás del balanceador, ¿vale? Y en este caso he habilitado dos servidores detrás del balanceador. Bien. Entonces, una vez que configuro el hproxy, el balanceador, ¿vale? ¿Qué es lo que hago? Arranco dos máquinas virtuales para mis dos servidores que van a estar detrás del balanceador, ¿vale? Subo mi ficherito jar a esas dos máquinas, ¿vale? Va a ser la misma aplicación la que va a estar detrás del balanceador. Dos instancias de la misma aplicación corriendo detrás del balanceador, ¿vale? Y arranco la aplicación Java en ambos servidores, ¿vale? Una vez que arranque la aplicación, yo me podría conectar a la pantalla de status del hproxy, ¿vale? Y tendría que ver mis dos servidores ahí y deberían estar en verde, ¿vale? Aquí están en rojo porque cuando hice la captura de pantalla ya había parado las máquinas virtuales con Java, ¿vale? Entonces detecta que no hay comunicación y los pone en rojo, ¿vale? Pero si estuvieran funcionando y detectara que tiene comunicación con ellas, aparecerían en verde. ¿Sí? ¿Alguna cuestión sobre esto? Lo que quiero que haga es... Dime. ¿Tienes que crear las máquinas virtuales de nuevo, las del otro día? Vale. Podéis utilizar el mismo servicio cloud del otro día si queréis y simplemente añadirle las máquinas que os hagan falta, ¿vale? El otro día tenéis una para la base de datos y una para Java, pues otra más para Java y otra más para el balanceador, ¿vale? Eso ya a vuestro gusto. La máquina virtual de la caché es la que has llamado caché, es la del balanceador. No, están mezclando cosas. Vamos a ver, el ejemplo que vamos a desplegar es el de la caché, pero vamos, podremos desplegar el de MySQL, ¿vale? Da igual.
acuerdo? O sea, el tema de la caché es indiferente porque no influye para nada. Tienes que tener una máquina para el balanceador y ahí solo está el balanceador, el HAProxy, y luego 2 máquinas para Java, ¿vale? Y ahí está la aplicación Java, que puede ser la de caché, la de MySQL o la que quieras, ¿vale? La aplicación Java que arranques en esas 2 máquinas va a estar balanceada desde el balanceador, ¿vale? Y lo vas a poder ver en la página de estado del balanceador, ¿vale? ¿Sí? Bueno, pues poneros a ello y si necesitáis ayuda me decís, ¿vale?